Hola, bienvenidos a La Cibelina, cuarto podcast ya, esta vez en formato navideño. Antes de nada, deciros que seguimos trabajando en mejorar de cara al año que viene, ¿vale? Ya tenemos la primera fecha de 2024, sería el 14 de enero, domingo, ¿vale? Apuntarlo. 14 de enero, domingo, primera fecha, ya tenemos invitados, ya tenemos todo montado, pero obviamente no os lo vamos a decir todavía, sino que lo haremos cuando llegue el momento por las redes, como hacemos siempre. ¿Vale? Antes de ir con nuestro invitado, con nuestro ambientólogo, el invitado de hoy, voy a hacer un breve repaso a noticias que me han parecido interesantes y tal, así que vamos con ello y luego ya rápidamente nos vamos con el invitado, ¿vale? Lo primero que os quiero contar es que Harvard, ¿vale? Ha sacado una investigación por la cual la gente que sueña despierto tendría más capacidad de aprendizaje y de memoria ante ciertos estímulos. Para quien no sepa qué es soñar despierto, es cuando tú hablas con el amigo de toda la vida y él siempre está en Narnia mirando al infinito. Esas personas están soñando despiertas constantemente, ¿vale? Pues según en un estudio que se ha hecho con ratas, ha analizado miles y miles de neuronas, han llegado a la conclusión de que se fortalecen ciertos mecanismos neuronales y esto haría que estas personas pues tuvieran mayor capacidad de aprendizaje y memoria en ciertos estímulos, ¿vale? No en todos, en ciertos estímulos. La segunda noticia, pasamos de Harvard, a Boston, que la Universidad de Boston, en colaboración con universidades de Dinamarca, están diseñando una inteligencia artificial para intentar adivinar en el futuro la esperanza de vida de las personas, ¿vale? ¿Cómo han hecho esto? Pues han analizado los datos de 6 millones de daneses, ¿vale? 6 millones de daneses, parece poco, y bueno, parece que va muy en serio. O sea, la típica pregunta ya clásica de si tú pudieras saber la fecha de tu muerte algún día, ¿te gustaría saberlo? Que eso suena siempre a ciencia ficción. Pues parece que esto está más cerca que nunca y la verdad es que da para un debate filosófico bastante interesante. Hablando de esperanza de vida, de muerte, de tal, vamos a hablar de Canserbero, ¿vale? El famoso rapero venezolano que en su momento se decretó que se había suicidado por las autoridades de su país. Se ha reabierto el caso, ha salido su ex-manager así, ¿vale? Frente a la pantalla diciendo que sí, que fui yo le maté. Creo que le envenenó y luego como que con su hermano orquestó todo el tema de que pareciera un suicidio. Y bueno, ante esto hay dos posiciones. La primera posición es, vale, te lo compro, por fin se hace justicia. O otra posición, que yo he ido cambiando de una posición a otra, es que no me lo creo, ¿vale? Y que todo parece demasiado bien premeditado, ¿no? La señora cuando está hablando prácticamente parece que está releyendo algo que ya ha escrito y todo queda un poquito, pues eso, cortina de humo, ¿no? Pero bueno, ya veremos en qué queda todo esto y iremos informando toda esta semana porque la verdad es que es un tema que está bastante candente. No nos vamos a la inteligencia artificial, nos vamos nuevamente. Si la semana pasada o la anterior estábamos hablando del tema de los guantes, ¿vale? Guantes que se habían creado en España para detectar el Parkinson de manera preventiva, ¿vale? Para evitar las largas listas de espera, etcétera, etcétera. Ahora hay otros investigadores que están, ¿cómo decirlo? Entrenando una inteligencia artificial, ¿vale? Para que analicen la retina de las personas, en este caso niños, para ver si tienen autismo, ¿vale? El espectro autista. Este es el camino que, a mi juicio, debería de seguir la inteligencia artificial y intentar aliarnos con ella, intentar que nos ayude para que nuestra capacidad siempre aumenta. Ya sabemos que como en todos los avances va a haber aplicaciones nocivas, pero todas las aplicaciones que guarden relación con todo esto, a mí me parece maravillosa y os lo vamos a traer siempre a este canal. La última, la quinta que tenemos, es hablar un poco de la carrera espacial. Ya sabemos todos que en 2025 el proyecto Artemis, en concreto el Artemis 2, porque el Artemis 1 lo que ha hecho es ir alrededor de la Luna y ver cómo está un poco la cosa, el Artemis 2 ya va a llevar tripulación humana, ¿vale? Humana, y repito lo de humana, no queremos laicas, no queremos animales en el espacio, ¿vale? Mecano tendría que sacar otra canción. Eh, Van a volver a la Luna y hay un momento, lo que yo llamo pique espacial. ¿Por qué? Porque hay un montón de países, India, China, Rusia siempre está por ahí a sus cosas, ¿no? Hay un momento de pique, de a ver quién llega antes, a ver quién va, a ver quién hace. De hecho, la India, que puede parecer el más humilde de todos, es el primer país que ha conseguido llevar una nave al polo sur de la Luna, ¿vale? O sea que todos están haciendo cosas y es muy interesante ver este entrenamiento de cara a ir en el futuro a Marte, ¿vale? Porque todo está claramente orientado a, bueno, practiquemos en la Luna, porque luego lo interesante va a estar en el planeta rojo. Sin más dilación, ¿vale? Estas son noticias rapidillas. Vamos a ir ya con nuestro invitado de hoy, ¿vale? Él se llama Roy, ¿vale? Se llama Rodrigo, le llaman Roy sus amigos. Rodrigo Álvarez es ambientólogo, ¿vale? Y lo voy a leer porque la verdad es que es un poco complicado de decir. Es doctorado en contaminación, toxicología y sanidad ambiental.
Actualmente está en Estados Unidos y bueno, viene a ponernos un poquito de juicio en todo esto del medio ambiente y a hablar de bastantes cosas. Esta charla seguro que va a estar muy entretenida. Adelante, Roy, ya puedes aparecer. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz Muy Navidad. Feliz Navidad. feliz Navidad, Raúl. Muchas gracias por invitarme. Aquí bien, Nada, pero con un poquito más de frío de lo que hay ahí, por lo que he oído. Aquí está nevando. Ayer estuvo nevando mismamente y bajo cero aquí, todos los aquí hace días. fresquito, ¿eh? Parece que no. O sea, yo tengo la calefacción puesta ahora mismo, pero en España también está refrescando. Lo que sí que no te veo es que no tienes árbol de Navidad, ¿eh? Me parece muy mal. Yo me he currado aquí esto y tú no tienes aquí nada. A ver, lo tengo, pero en otra habitación. Si Ah, vienes a vale, Estados vale, vale. Unidos, verás que aquí la Navidad se vive muy intensamente. Las casas están llenísimas de luces, el supermercado Sí. tiene sus propios pasillos todos de Navidad. Es, eh, es una fecha muy importante para los estadounidenses en general. Y van encadenando eso con San Valentín, van encadenándolo un poco con todo, ¿no? Sí, Así, sí, así. hay los 3, 4 pasillos que te digo que ahora mismo están Sí. llenos de Navidad. En 5 días los cambian, todo San Valentín. En cuanto pase San Valentín, todo Pascua. Chocolates, conejitos de Pascua y va A, todo el año así. a tope, a tope. No lo he dicho, pero también eres divulgador. Luego pondremos aquí abajo todos tus enlaces para que la gente te siga y esté atenta. Eres divulgador de todo esto. Antes de nada, antes de ir con el meollo de todo, para contextualizar, a mí siempre me gusta que nuestros invitados nos expliquen un poco quiénes son, qué han estudiado, en qué están trabajando. En tu caso, por qué has ido a Estados Unidos. Cuéntanos un poquito para que nos enteremos. Vale, pues yo estudié ciencias ambientales en Alcalá de Henares, en Madrid, y después hice un máster para especializarme, porque cuando estudias ciencias ambientales, si no te especializas es muy complicado encontrar un Ujú, trabajo porque es una carrera que tiene muchos campos, es muy holística. ujú, Entonces me fui a Valencia a hacer un máster en contaminación, toxicología y sanidad ambientales. Y ujú. un par de años después, también en Valencia, hice un doctorado en lo mismo, contaminación, toxicología y sanidad ambientales. Ya, ya está dicho en este canal, pero Getafe y Valencia no se va muy bien. No sé qué valoración haces tú de esto. En mi canal han venido gente a insultar a la ciudad rival. ¿Tienes algo que decir? Ya que has Pues, estudiado pues allí. a ver, pues de hecho salí en un programa de la tele, en el de, creo que se llamaba Boom, en el que estaban también los lobos, que Sí, es el de las bombas, ¿no? El el de las que. bombas, el de las Sí, vale. bombas. Sí, Y sí. comenté que me gustaba más Valencia que Madrid Buah, y buah. mis amigos casi me echan del grupo. Es decir, Normal. Lo comparto, lo comparto. me estaba echando humo el móvil ese día. ¿Que ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Porque tú te has Ya, ya. criado y has vivido siempre en Getafe, por así decirlo, ¿o no? Sí, sí, en Getafe hasta los 23, juraría que fue. Fue en Ujú. 2014 cuando me fui a Valencia. Y en ese momento en el que te doctoras en Valencia, ya te vas a Estados Unidos, ¿no? Sí, en la investigación, por desgracia, primero, después de terminar el doctorado, encontrar un trabajo en España es complicado. Si lo Ujú. encuentras de investigación, no suele estar bien pagado. Y de todas formas, si quieres ser investigador en el futuro, necesitas experiencia en el extranjero. Llega un punto que es casi un requisito. Entonces, la gran mayoría de amigos que tengo, investigadores de doctorado, o están en el Claro, pero extranjero. no solo en tu área, ¿no? En plan, en todas las áreas, Sí, sí, investigar en sí. España es misión imposible. Sí, investigación en general. Yo sé que quizás en Ujú. ciencias es más habitual lo de irse al extranjero. Entonces a mí me salió una oportunidad en Estados Unidos y aquí estoy, desde hace ya 2 años y un par de meses. ¿Qué tal allí? A lo mejor luego al final del podcast le damos un poco la vuelta a qué tal en Estados Unidos, pero tu primera valoración, así a bote pronto, ¿qué tal allí? Pues depende. Depende de en qué. Es decir, el sueldo, por ejemplo, muchísimo mejor. En el tema de la investigación se nota que tienen un montón de dinero. Ujú. Se nota muchísimo el dinero, es decir, muchas limitaciones que a lo mejor tenía en España. Aquí las limitaciones quizás son burocráticas, y ni siquiera Sí, eso porque tienen mucha menos burocracia, pero en cuanto a dinero, las limitaciones son mucho menores. En cuanto a nivel social, em, educación, bueno, educación no tengo hijos, pero tengo amigos que tienen hijos aquí. Tema de las armas y ya, todo eso. eso es Sí, un poquito un tema. sanidad. Ya, S- sí, no, que- lo de sanidad yo siempre lo he dicho, que aquí te rompes la pierna, seas de donde seas, te van a tratar. En Estados Unidos te rompes la pierna y más te vale tener pasta, ¿no? Por así decirlo. Sí, porque aunque tengas seguro, hacen un descuento. No es como un seguro de viaje que te cubre hasta, por ejemplo, 500.000 euros. Ujú, Tú aquí pagas un seguro religiosamente cada mes y ujú. el seguro lo que te dice es, te vamos a hacer esta cantidad de descuentos en función, Buah, es decir, te viene como con un sí, dossier sí, en sí, sí, sí. función de lo que te ocurra. Y si te gastas mucho dinero al final del año, pues entonces ya sí vamos a empezar a pagarte todo. Pero en mi seguro en concreto, que es un seguro que está bien, romperse una pierna te cuesta $2.000. Miedo, Después del miedo, seguro.
miedo me da a mí, aunque a lo mejor acabamos grabando La Cibelina en Los Ángeles, nunca se sabe, pero miedo me da a mí ir para allá. Oh, Para que la gente lo entienda también, ya vamos con un poco con conceptos. ¿Qué diferencia hay entre química ambiental y química analítica ambiental? Tengo bastantes amigos que han estudiado de esto y siempre, digamos que se ofenden porque la gente no conoce exactamente qué campos hay y qué significa. ¿Me puedes decir brevemente la diferencia entre una y otra? sí, sí, por supuesto. Es un poco lioso, tampoco me extraña mucho que la gente le cueste un poco, Ujú, porque a mí a veces me cuesta hasta explicarlo. Pero para que veamos en lo que me dedico yo concretamente, que es la química analítica ambiental, tenemos la parte de la química ambiental, que ujú, es esa rama de la ciencia que trata de explicar los procesos químicos en el medio ambiente. Muchos de ellos ligados a la actividad humana, ya que los humanos tenemos un impacto muy fuerte en el medio ambiente. Y luego estaría la química analítica, que es la rama de la ciencia que trata de separar, detectar y cuantificar los elementos químicos, no los elementos químicos, más bien las moléculas que hay en una matriz concreta. Por ejemplo, de una química cosa en analítica. concreto. Vale, Sí, vale, vale. sí. Química analítica ambiental se centra en el medio ambiente. Entonces, para mí una matriz, que llamaríamos Ujú, matriz ambiental, es el agua, es el suelo, ujú. es una manzana, es esa cosa que yo quiero analizar y saber qué hay exactamente en ella. Y la química analítica, por medio de diferentes técnicas, digamos que abre una ventana a Ujú. decirte qué hay exactamente ahí. Cuánto en un filete, cuánto de esto es proteína, cuánto de esto es grasa, cuánto de esto son estos metabolitos del fármaco que le dieron a la vaca, cuánto, es decir, saber exactamente qué es lo que hay. Una ventana a esas cosas que no vemos. Claro, y todo eso luego aplicable al tema de contaminación de residuos en agua, contaminación de todo, ¿no? O sea, digamos que una sería como más general, por así decirlo, más qué pasa con el medio ambiente, qué impacto tiene tal. Y luego la segunda, la que tú me has dicho ahora, la química analítica ambiental, sería en concreto cojo tal objeto o tal cosa, que lo llamáis matriz, y eso es lo que analizamos en laboratorio, ¿no? Exacto, lo que intentamos es separar todas las partes que componen esa Ujú, matriz, detectar qué es cada parte y lo que ujú, también es muy importante, cuantificarlas, porque no solo se trata de decir, pues mira, en este filete todavía hay de este fármaco que le dieron a la vaca, sino cuánto hay. ¿Es suficiente para que me haga mi efecto como consumidor? ¿No lo es? Entonces la cuantificación, que es como la tercera parte, es muy importante para ser capaz de lo que llamamos evaluar si el compuesto es perjudicial o no, si va a tener algún Eso es muy impacto. interesante. Me viene a mí ahora las pastillitas estas que venden en el Ahorramás y tal, que pone, bueno, si te tomas esto, más magnesio, más vitamina no sé qué. Supongo que ahí directamente toca de lleno, ¿no? Mirar si Eh, tiene justo las, ¿no? Las proporciones que tiene que tener. Sí, eso es más los efectos, cómo afecta, es más parte de la toxicología, pero Ujú, ciertamente con la toxicología pues te podrían decir, a ver, ¿qué efecto va a tener esto realmente? ¿Cuánto de ello es asimilable? Es decir, yo puedo tomármelo y que salga igual que entró. ujú. Hay que ver cuánto es asimilable. Cómo se absorbe, ¿no? Todo. Claro, Vale. cómo se absorbe, qué efectos tiene en nuestro cuerpo, si es relevante para la función que quieren decir, porque Ujú. recuerdo que hay un amigo que hacía análisis de miel y es cierto que la miel tiene algunos beneficios, pero la cantidad de miel que tienes que consumir para que esos beneficios realmente pues, ocurran en tu cuerpo es una cantidad Eso es, astronómica. no sé dónde escuché yo esto una vez, de que no tienes que tomar muchas manzanas porque tiene no sé qué, o no sé si era la manzana o era otro producto, pero claro, me tengo que tomar 1 millón de manzanas, ¿no? Con una no va a Exacto. pasar nada. Vale, una pregunta así más personal antes de ya entrar con el tema de la contaminación. ¿En qué momento tú dijiste, buah, me quiero dedicar a esto, quiero estudiar algo que tenga que ver con el medio ambiente? ¿Cuándo empezaste a generar conciencia y cuándo tomaste la decisión de decir, con esto, o directamente desde pequeñito tú ya lo tenías claro? Pues la verdad es que soy un médico frustrado. Yo quería estudiar medicina. ¡Ay, qué interesante! Y acabé estudiando ciencias ambientales porque era la última opción que puse de las 12 que había cuando tal y es donde me cogieron. Anda, Entonces, pues a mí me gustaba mucho. Sí, es curioso. bienvenido, porque yo también en su momento quería estudiar otra cosa y al final con mi nota me daba para derecho y tiré por ahí y luego ya al final me acabé cambiando, pero qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Sí, es decir, yo a mí me gustaba mucho la sanidad, entonces apliqué a todo tipo de carreras de sanidad. Y al final, pues, ciencias de la Tierra y Medio Ambiente en el instituto me había llamado la atención y lo puse, bueno, pues como opción por si acaso no entro en nada. Por poner uno, vale. Sí, Y sí. no entré en nada. Y fue más adelante,
Es decir, en la carrera generas conciencia ambiental, porque obviamente estás Claro. expuesto a un montón de cosas en las que normalmente no estás expuesto. Ahora es más normal con todo el tema de la crisis climática, el medio ambiente, la gente está muy a la orden del día, pero en la carrera yo recuerdo que descubrí cosas que jamás habría pensado. Que es lo Y que perdón, es lo que decimos mm, siempre, ¿no? Que en el momento en el que tú ya tienes la información sobre la mesa, es cuando haces ese ejercicio de pararte a pensar y de generar la conciencia. Y muchas veces que vas de lado a lado, sí, bueno, el calentamiento global, tal, pero no te pones a tal. Sin embargo, si tú estás en la carrera, te viene, pues, este estudio, no sé qué, este no sé qué, pues, poco a poco vas haciendo el trabajo que hacemos todos los estudiantes en su carrera, de decir, coño, es que estas cosas son importantes. claro, claro, tienes mucha más exposición y cosas que, pues, o no interesa porque no venden, porque al final lo que ves en los medios de comunicación, etcétera, Ujú. son cosas que van a vender. Pues es normal, es lo que tiene el capitalismo. Pero sí, pero hay mucho. Y lo estás diciendo en su casa, en el Sí, convento sí, de de hecho, Belén. es decir, el dinero está a la orden del día. Y fue más adelante en el máster cuando empecé a investigar y entonces descubrí que era lo que realmente me apasionaba, que es la investigación. Es decir, yo descubrí Ujú, lo que quería hacer ya en el máster. Y esto me gustaría decirlo para decirle a la gente que nunca es tarde para descubrir lo que realmente te gusta. Yo no justo. tenía ninguna pista de que la investigación podía ser algo que me gustase o que me apasionase. Y fue allí haciendo las prácticas y el trabajo fin de máster que dije, "Buah, esto de estar descubriendo cosas nuevas, de intentar Justo. hacer el mundo un poquito mejor, era lo que realmente me movía y me decía, quiero seguir haciendo esto para realmente intentar conseguir ese beneficio y quieras que no, mola saber que eres Es el que primero en que descubrir algo. que hay más humano que la curiosidad, o sea, eso es que eres un humano en esencia, porque claro, o sea, todos los que sois doctores estáis intentando aumentar el conocimiento en algún campo específico, y es que eso a mí me parece apasionante, o sea, ya de por sí estás aumentando el conocimiento de algo, de que alguien Sí, no ha llegado hasta ahí y tú vas a ser el que descubra tal. Muy esa es interesante. la idea. A veces con más éxito que otras veces, Claro, bueno, a porque ver, es lo que tiene, es lo que tiene. no, la investigación es un universo un poco de claroscuros, pero sí, sí, es la idea y la verdad, no quiero enrollarme con la investigación porque puede ser Ujú, muy desmotivante estar años intentando algo y que no salga, pero ujú. cuando sale, sí es cierto que motiva mucho y a Da un mí me placer. gusta creer que lo que hago yo y lo que hacen otros investigadores sí que tiene un impacto y que va a funcionar para hacer el mundo un poquito mejor. Desde luego que lo tiene. A nivel pedagógico incluso, diferencia al pie, ¿eh? Diferencia entre efecto invernadero y lo que lo conocemos como calentamiento global. ¿Qué diferencia clásica hay entre estas dos cosas? Vale, pues el efecto invernadero es el efecto que tienen los gases de efecto invernadero, valga la Ujú. redundancia, como CO2. Ok. Juraría que CO2 es el principal, que básicamente permiten que haya unas temperaturas que hagan la Tierra un lugar habitable para los seres vivos. Es Ujú. decir, llega radiación del Sol, rebota en el suelo y esos gases de efecto invernadero hacen que se quede atrapado, como ocurriría en un invernadero, que atrapa el calor. Ujú. Porque sin estos gases de efecto invernadero las temperaturas serían bajo cero y la vida, es decir, no tengo los números exactamente, pero juraría que la vida no sería posible, quizás a nivel bacteriano. Entonces el efecto invernadero per se no es algo malo, es algo que de hecho nos permite vivir. Natural, digamos, Sí. lo dejamos hasta ahí. ¿Y por el otro lado? Y luego el calentamiento global es el Ujú. proceso por el cual la temperatura media de la Tierra está aumentando actualmente. Sí, también podríamos decir que en otros periodos ha decrecido. Ujú. Entonces es el tema Es de ahí donde cómo tenemos la influencia los humanos, por así decirlo. exacto, es decir, no tanto en el calentamiento per se, sino como en su aceleración. Porque Ujú. a mí me hace mucha gracia cuando llega un negacionista y te Ujú. dice, ¡buah! Pero la Tierra ya ha estado más caliente antes. Y es como, Hablaremos de los negacionistas. Aquí se les va a dar palos a los claro, negacionistas. Sí, sí, pero ¿es tan grave como se dice? ¿O nosotros los que no somos negacionistas estamos un poco chiflados? es grave y quiero recalcar que no es tanto grave el tema del calentamiento per se, que luego en Ujú. el negacionismo lo hablaremos, sino el tema de cómo se está acelerando. Es decir, es cierto que la Tierra tiene ciclos en los que está más caliente y está más frío. El tema es que se ha visto que el ser humano tiene una influencia, especialmente a partir de lo que se hace como una línea entre periodo preindustrial e industrial. Pues a partir del periodo industrial, especialmente a partir de 1930, una cosa así juraría, Sí, las emisiones de efecto invernadero han aumentado y las temperaturas
del planeta, en lugar de seguir aumentando de forma lineal, han empezado a aumentar de forma casi exponencial. Exponencial, claro. O sea, el peligro no es Claro, tanto de decir, bueno, tenemos una influencia, va a subir, luego va a bajar, va a subir, no. Es que el efecto que estamos teniendo a una cosa que va así, estamos haciendo que vaya así, ¿no? Por así exacto. decirlo. Entonces, no nos da tiempo ni al medio ambiente ni a nosotros a adaptarnos. Y eso es algo que se ve muy bien, por ejemplo, en las praderas de Posidonia que tenemos en el Ujú. mar Mediterráneo. El tema es que las praderas, si hay mucho calor, se mueren. Entonces, si la Tierra se va calentando a un ritmo razonable, las praderas lo que irán será ir desplazándose al norte, Ujú. ¿cierto? Es decir, de zonas más cálidas a zonas más frías. El problema es que se están muriendo más rápido de lo que se están regenerando. Entonces, llegado un punto, no habrá praderas de Posidonia. Y eso ocurre pues con muchas especies vegetales, con Animales también, animales, claro, sí, sí, sí. etcétera. Entonces, hay mucha gente que habla mucho negacionista, que habla de quieren detener el cambio climático y eso es Sí. imposible. Dice, no, lo que se habla es de desacelerarlo, ya no ni de reducirlo, de frenarlo, sino de quitar esa aceleración para que dé tiempo a una adaptación paulatina y que así pues el impacto sea mucho menor. Yo siempre pongo el ejemplo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, si ahora mismo nos vamos a llevar una hostia de grado 8, ¿vale? Ujú. Si hacemos una serie de cosas, la hostia va a ser de grado 6, ¿no? Entonces, en relación con esto, ¿cuándo vamos a empezar a ver cosas muy locas? Rollo, te despiertas un día y ha habido un terremoto, por ejemplo, en Murcia, por decir un sitio, pero ¿cuándo vamos a empezar? Lo siento los de Murcia. ¿Cuándo vamos a empezar a ver cosas que digas, se nos está descontrolando? ¿Va a ser dentro de 5 años? ¿Va a ser ya? Hemos visto el caso de la Filomena hace poco. ¿Qué necesitamos ver los humanos y cuándo lo vamos a ver? Pues lo estamos viendo ya. Es decir, no sé si en el caso de terremotos Ujú, concretamente, pero en tema climático como sequías, lluvias torrenciales, ujú, tornados, huracanes, etcétera, lo estamos viendo ya. Hay una gráfica que está muy curiosa porque, claro, ¿qué consideras un evento catastrófico y qué no? ¿Dónde ujú. pones la línea? Pues hay una gráfica de Estados Unidos que pone la línea en eventos climáticos que cuestan más de $1.000 millones. Vale, En plan, vale, en gastos vale. para reconstruir, etcétera, o O en sea, como que pérdidas de cultivo. la gente como que va respondiendo qué te parece tal, tal y tal, y cada uno tiene su valor ¿no? No, no, el gobierno Ujú. establece cuál ha sido el gasto que ha supuesto Ah, un vale, evento vale, vale. climático, por ejemplo, la Filomena. ¿Cuántos Sí, cultivos han perdido? ¿Cuánto ha costado pagar a los agricultores? O un tornado, ¿cuánto ha costado reconstruir este pueblo? Etcétera, etcétera. Pues hay una gráfica que lo mide en eventos que han costado más de $1.000 millones. Y puedes ver que en los últimos 20 años se han multiplicado por 2 o por 4, porque es cierto que varía bastante, pero se ve una progresión. Entonces, los efectos ya los estamos viendo, los estamos viendo ahora mismo. Y el problema es que la gran pregunta aquí es, ¿cuándo es ese punto de no retorno? Porque, por ejemplo, hay un indicador del calentamiento global, es la cantidad de CO2 en la atmósfera. Y una de las formas de medirlo es por unos cores, unos tubos de hielo, juraría que no sé si se sacan en Groenlandia o en la Antártida ahora mismo, pero esos tubos de hielo tienen capturadas unas burbujas de CO2. Bueno, unas burbujas de aire, perdón. Y mirando el contenido de CO2 en esas burbujas, puedes establecer cuál fue el CO2 en un periodo concreto de tiempo. Creo que hay registros del último millón de años. joder, Pues no es está, no cierto. está mal, no está mal para una gráfica. Sí, sí, pues igual que hay registros que dicen que es cierto que en el último millón de años este no es el periodo más cálido, sí que hay registros que dicen que ese punto más cálido había 300 ppm de CO2 en la atmósfera y ahora ya tenemos 420. ppm es partes por millón. Es por cada unidad de aire, Vale, una vale, vale. millonésima parte es CO2. ¿Y esos estudios Entonces, indican que ya estamos en no retorno o que estamos muy cerca del no retorno? esa es una pregunta muy Vale. complicada. Tienes un gran espectro, desde muy catastrofista hasta con muchísima esperanza. Entonces es muy complicado de adivinar el futuro, si no, pues la vida sería Claro. mucho más sencilla. Entiendo que, claro, o sea, el espectro que estás diciendo va mucho de la mano de qué piensas que vamos a hacer a nivel humano, ¿no? En plan, la gente que piense que sí que vamos a hacer un cambio verdadero cuando pase algo, será más optimista, ¿no? Y la gente que tal, no. ¿Crees que otra cosa muy importante es el tema de proximidad? Porque eso es algo a mí que me da bastante curiosidad. Bueno, ha habido un terremoto o un seísmo en Haití. Bueno, vale.
Le damos una importancia, abre las noticias, tal y cual. Pero ¿qué pasa si eso ocurre en Toledo? O sea, si ocurre en Toledo, sí que hay una concienciación más acelerada, yo creo. La gente muchas veces, y lo estamos viendo ahora con el tema de Israel y de tal, que cuando está lejos le damos menos valor, ¿no crees? Sí, sí, creo que no ocurre solo con el medio ambiente, sino un poco como con todo. No es lo mismo que tener una guerra a miles de También, kilómetros justo. que, que tenerla ahí al lado. Y también porque creo que nos identificamos mucho más con la gente que es próxima a nosotros, que tiene una cultura similar. Entonces, cuando ocurre un evento de estos a alguien con quien nos sentimos identificados, pues tenemos Ujú. mucha más empatía. No debería ser así, No debería, no pero, debería. pero creo que es totalmente cierto, que el Es, es- impacto, es un pues, sesgo que tenemos nosotros los humanos y hay que vivir con él, ¿no? De qué tal. sí. Ha sido hace poco la COP28. Ujú. Dinos un poco qué es, qué han dicho, a qué conclusiones han llegado. Se han reunido ahí representantes de los países. Cuéntanos un poco. Sí, pues en la conclusión, en plan, el titular, es que Ujú. se ha llegado a un acuerdo para reducir el uso de los combustibles fósiles. Es decir, la mala noticia es que es un acuerdo un poquito vago. Había Vale, muchos países, mucha gente que se esperaba que se dijesen no más combustibles fósiles a partir de este año. No, nunca más. Vale, claro, pero no, el acuerdo, al menos la última versión, juraría que es la que he leído, se compromete a reducirlos. Pero, claro. es decir, está Es muy que bien. es lo que te iba a decir. El hecho de decir, bueno, vamos a reducir, es que a mí esto me hace mucha gracia. Por ejemplo, en España, siempre bueno, casi todos los partidos políticos dicen, hay que aumentar el gasto en que haya más psicólogos en el centro de salud. Vale, pero a mí dame datos, dame fechas, cómo lo vas a hacer, porque es que lanzar la propuesta así al aire, pues es como, vale, sí, vamos a reducir tal, pero ¿cuánto? ¿Cuánto vamos a reducir, no? Eso hubiera Claro, sido lo correcto. está muy bien porque se ha abierto el debate. Es decir, antes Ujú, no se concebía que se llegase a esta conclusión. Y es ujú. la primera vez que ha ocurrido. Entonces, como punta de lanza, está muy bien. Pero queda mucho por hacer. Ya no solo cuánto se reduce. Es que a mí, a título personal, como ambientólogo, Ujú. el problema no es tanto los países desarrollados, porque una vez que tú estás desarrollado, digamos que es relativamente sencillo, digamos Es que una tienes. transición, ¿no? Sí, tienes los recursos, tienes la infraestructura para hacer una transición, pero tenemos países como China o India que están en desarrollo y el desarrollarse contamina mucho por el Es que tú, proceso en tú sí. dile, tú dile a alguien que está creciendo económicamente, no, tío, no hagas esto. El tema, ¿cómo manejan el tema de, porque esto lo hablé contigo, el tema de la contaminación? Cuando alguien no gasta lo que tiene que gastar, se lo gasta a otro país, ¿cómo funciona un poco esto? Sí, eso, no sé muy bien cómo está, porque no sé cómo está muy bien cómo está ahora mismo a nivel mundial, pero te puedo decir a nivel Europa, porque el tema es que como la investigación sobre el clima y sobre el medio ambiente avanza tan rápido, las Ujú. leyes cambian de un año para otro. De hecho, creo que lo que te voy a hablar ahora es de 2021 y se volvió a modificar en este mismo año, pero básicamente digamos que el término de contaminación más habitual es el del CO2. Ujú. Entonces se dan unos derechos de emisión de CO2. Y se dice, vale, Europa tiene derecho a emitir esta cantidad de CO2. Y ese CO2 se reparte, o por países o por empresas. Si hay alguien ahí que sea experto en huella del carbono y Es me que, estoy equivocando, por favor me, que me lo me- diga. me- me los estoy imaginando todos como en una mesa Sí. ahí, todos reunidos, todos los representantes, en plan, tú gastarás esta cantidad. Eso es un Oh, poco así, sí, ¿no? más o menos esa es la idea. Entonces imagínate que tenemos una empresa Ujú. que tenía 10 derechos de emisión. No recuerdo ahora mismo si un derecho de emisión es una tonelada o 1.000 toneladas de CO2. Lo que sea, vale. Imagínate que es una tonelada, vamos a inventarnos que es una tonelada. Si tiene derecho a emitir 10 toneladas y solo emite 6, esas 4 no es que no se vayan a emitir. Esas 4, lo que ocurre es que seguramente, porque es lo que llevo ocurriendo toda la vida, se le van a dar a otra empresa que tenía 10 y ha emitido 14. Es que eso es una Esos, barbaridad. Eso que acabas de decir es una barbaridad. Es que esos, eso es dere- que no se entiende, eso no se entiende. esos derechos de emisión se pueden vender y se pueden comprar. Entonces, al final, da igual que alguien, entre comillas, da igual que alguien contamine menos, porque eso que contamina de menos, otro lo va a contaminar de más Ujú, mientras se cubra el cupo. De hecho, esto me recuerda a una anécdota ujú, de un amigo que yo cuando estaba estudiando la carrera me dijo, Roy, tengo un amigo que me ha dicho que no tiene sentido que yo vaya en bici al trabajo, que no sirve de nada porque se va a contaminar lo mismo. Y yo le ujú. dije, pues en cierto modo es verdad, por el tema este de los cupos.
que te estoy comentando. Pero, y hay un pero muy grande, si tú vas en bici al trabajo y alguien que está en un atasco, en un semáforo, llegando tarde, te ve, dice, joder, yo a lo mejor en 10 minutos en bici también llego al trabajo. Efecto Y bola, ¿no? de Efecto bola. claro, decide ir en bici, y a ese le ve otra persona, y otra persona. Entonces, empiezas a generar una conciencia ambiental. Empiezas a pedir carriles bici, empiezas a pedir calles con menos emisiones, con más presencia de árboles, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí la población sí puede hacer un cambio. No tanto decir, es cierto que a veces se pone mucho el foco en el habitante promedio, en plan de tienes que reciclar, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de irte de vacaciones, etc, etc. Y eso puede generar una presión muy fuerte cuando el impacto que tiene el habitante promedio es muy pequeño, pero el concienciar para luego poder presionar a los gobiernos, que son al final los que establecen esos derechos de emisión, que puedan presionar a las empresas, que puedan promover el desarrollo y la inversión en nuevas energías, en métodos pues, que contaminen menos, etcétera. Ujú. Ahí el ciudadano sí que puede tener una fuerza muy, muy Es representativa. Y que es con lo que yo me quedo de la historia. esa puede ser un poco la clave y eso a mucha gente se le olvida ya. Esto es aplicable a, pues, a la gente que es vegetariana, a la gente que, bueno, al tema del reciclaje, por supuesto. Hmm. Obviamente, que yo ahora mismo recicle en mi casa no hace ningún tipo de influencia una persona, obviamente. O que una persona deje de comer carne no hace ningún tipo de tal. ¿Qué ocurre? Que cuando tú haces lo que tú estás diciendo, el efecto de bola, lo que es concienciar a la gente, en el momento en que la población ya sí que es mucha, ahí es donde puedes presionar a un gobierno y ahí es donde se dice, mira, pues ahí de 5 millones de personas que tengo, 4 millones y media recicla. Oye, pues vamos a hacer las cosas más fáciles, lo que tú has dicho de la bici. O sea, es que a la gente se le olvida, es lo que estábamos hablando también antes, que un argumento sea verdad no lo convierte en válido. Es verdad que una persona, por reciclar, no cambia nada y que te digan eso, pues vale, ok. Pero esa persona sí que influencia a otras personas y esas personas a otras personas y ya cuando son más, ya la sociedad sí que acaba imponiéndose normalmente, a menos que vivamos en dictaduras o en cosas así, ¿no? Sí, sí, Eh, es volviendo al capitalismo, lo que decías el político quiere los votos. Si hay una conciencia medioambiental y la gente reclama ciertas infraestructuras o ciertas legislaciones, el político va justo. a querer que le voten. Entonces va, como mínimo lo va a decir. Luego que lo haga ya sabemos cómo funciona, pero sí, en general sí, ¿Qué sí tiene un impacto. qué decisiones drásticas, si tú fueras el presidente de la COP y tuvieras que decir, mira, hay que hacer esto, esto y esto, si queremos actuar ya, ¿qué se tendría que haber decretado en esa reunión o qué tendríamos que hacer como especie para ya, de una vez por todas, afrontar esto y ir a por ello? Pues justo lo opuesto que dijo el actual presidente de la COP, de Bueno, hecho. sí, ¿cómo se llamaba? Lo tengo por aquí apuntado también. Ahmed Al-Jaber. Que esto es muy gracioso, esto lo tengo que comentar. Te lo estaba comparando antes con Florentino Pérez, y mira que yo soy madridista. Pero es como si Florentino Pérez le preguntas tú qué equipo es el mejor del mundo. Pues, ¿qué va a decir? Pues este señor es empresario del petróleo. No solo con eso, ha presidido esto, ¿no? Todo el tema de la COP lo ha presidido él. Y ha salido diciendo, pues bueno, que no hay ninguna evidencia que el combustible fósil tenga un impacto. ¿Qué vas a decir? También, ¿no? Claro, claro. Es decir, yo cuando lo vi es en plan de decepcionado, pero no sorprendido. El meme este de la Justo, Cersei justo, Lannister. justo. En plan entonces, pues justo lo contrario, porque por el tema del cambio climático, por ejemplo, los gases de efecto invernadero se ha demostrado que son el principal contribuyente a esta aceleración. Entonces, lo primero, eliminar o reducir drásticamente la emisión de gases de efecto invernadero, lo que llaman, por ahí que lo llaman emisiones netas cero, que es el tema de que todo lo que emitas, porque a lo mejor hay cosas para las que no tenemos alternativas, sean reabsorbidas, sean asimiladas por lo que llaman sumideros de carbono, como son bosques, como son los océanos. Entonces, digamos que la concentración de CO2 en la atmósfera no aumente de forma artificial. Ese sería el primero. Luego ya si hablamos de otros tipos de contaminación, como contaminación química y todo eso, pues ya Ujú. son mundos aparte, pero quizás ese ya que era la cumbre de cambio climático es la más importante. Es decir, que ese acuerdo hubiese estado mejor definido. En el tema de los combustibles,
tú que el tema del coche eléctrico, de cambiar al hidrógeno, ¿cómo valoras todo esto? En plan, mucha gente dice, bueno, es que esto lo hacen las empresas o los países para ganar más pasta, pero en realidad no sirve de nada. ¿Estas propuestas sí que tienen su validez o tú cómo las ves? Tienen su validez dependiendo de cómo se lleven a cabo. Ujú, Y hay un concepto que es la huella de carbono, ¿vale? La huella de carbono es la cantidad de CO2 que se emite para un proceso en concreto. Por ejemplo, un coche ujú. eléctrico, un Tesla, en su vida útil va a tener una huella de carbono, que incluye la fabricación, incluye su transporte al concesionario, incluye todo lo que se va a emitir de la energía eléctrica que use durante toda su vida útil, si tiene reparaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es reducir esa huella del carbono. Te voy a poner un ejemplo que nos ponía a Vale, nosotros en la carrera hace ya casi 15 adelante, años. adelante. Me pongo en posición de estudiante. Sí, Adelante. y era el tema de las placas solares. Al Ujú. principio, su huella de carbono era mayor que obtener energía de otras formas, porque Vale. eran tan poco eficientes y emitían tanto carbono a la hora de fabricarlas, que al final era así. Estás Yo poniendo eso una yo eso placa. yo eso lo escuché, rollo, si cuesta más ponerla que no hacerlo, eso se escuchaba, yo me acuerdo. Sí, al principio, cuando eran muy poco eficientes y como Ujú, ocurre con casi todo lo que pues, se está empezando a desarrollar, ujú, al final, a nivel ambiental, pues salía más caro, entre comillas, por decirlo así, porque luego está toda la concienciación y todo lo que hemos hablado, ujú. poner una placa solar que obtener pues, de otras fuentes, la electricidad. Hoy en día ya no, la eficiencia se ha aumentado muchísimo. Entonces, de los motores de hidrógeno, no soy ingeniero, me vas a disculpar ahí, no tengo muy claro cómo, pero claro, si tú estás teniendo un coche eléctrico, en principio es mejor que uno de combustión, pero la pregunta es de dónde sale esa electricidad, porque si de Vale. esa electricidad sale de una térmica de carbón, pues habría que ver cuánto mejor es, si es Porque mejor, a o lo mejor no estamos haciendo nada, claro, entiendo. exacto, o el biodiesel. Estaba mirando yo el otro día y resulta que juraría que era la soja, perdóname si me equivoco, pero el biodiesel de soja emite, creo que era 2 veces más emisiones que el diésel normal. Entonces es en plan de, la pregunta no es tanto el qué, que también Ujú. es importante y es quizás lo que más rápido llega a la gente, pero el cómo. El, coches eléctricos, bien, pero ¿de dónde sale esa energía? Claro, Coches de hidrógeno, pues habrá que ver cuál es la huella de carbono, etcétera. digamos que los negacionistas siempre van a intentar buscar estas fallas, por tanto, cuando se esté buscando una solución alternativa, hay que hacerla bien. No, porque si lo haces a medias, al final siempre van a tener el argumento muy fácil de, bueno, tú que vas de tal, pero mira, estás quemando más que yo que voy con mi cochecito de 1980. Exacto, por eso es también importante estar informado, porque a ti, Ujú, pues, con lo del cambio climático de antes, te llega un negacionista y te ujú. dice, no, es que la Tierra ya ha estado más caliente otras veces. Y es como, Claro. sí, pero es que he visto en algunas páginas web incluso, he visto que te ponen de ejemplo periodos en los que los mamíferos no podrían haber vivido. Y es Bueno, como, esto buenísimo, esto buenísimo. O sea, solo existía a lo mejor la bacteria llamada Rodolfo, pero claro, ahí es que el planeta está a bastante temperatura, claro. ¿Cómo no vamos a aguantar? exacto. O algunos periodos en los que en los polos había selvas y tal, pero toda la zona del Ecuador era completamente inhabitable. Entonces, ¿puede existir la vida con más calor? Sí. La vida tal y como tú la conoces, ya veremos. Está complicado y se está empezando a Totalmente. ver ya. Hablando de los coches, el tema de Madrid Central, ¿tú cómo lo ves? Porque eso es un eterno debate aquí. Yo lo veo bien, ¿vale? Aunque me putea bastante muchas veces y me ha llegado más de una multa, créeme. ¿Cómo ves que esta medida se implante en todas las capitales del país, por así decirlo? O cómo ves que la gente esté muy en contra y diga, joder, es que esto, ¿qué importancia tiene esto? ¿Qué influencia tiene el hecho de que yo entre o no con mi coche? Yo lo veo bien, sobre todo para zonas que tienen una contaminación atmosférica muy concentrada, como ocurre con la ciudad de Madrid. Yo, viviendo en Valencia y yendo a visitar a mi familia una vez al mes, el champiñón que se llama de Sí, contaminación que cubre sí, Madrid sí, sí. es perfectamente visible, especialmente en verano. Entonces, por muchos motivos, ya no solo ambientales, sino también de salud, de gente Y con es que, asma. perdón, es que vivimos ahí y consumimos ese aire. Es que la gente no tal. O sea, es verdad que nos puede molestar a todos, ¿no? Pero es que ese aire te lo estás tragando tú, se lo van a tragar tus hijos. O sea, Sí, a ver, los cambios siempre son complicados y yo entiendo que la gente tenga quejas. Es ujú, decir, una transición no es lo que a la gente más le apetece, a la gente le gusta la estabilidad. ujú. Pero yo creo que de aquí a 10 años, cuando esté todo perfectamente implementado, cuando con el transporte público que tenemos en Madrid, de verdad,
Tendrías que ver cómo es el transporte público aquí. El transporte público que hay en Madrid. Es decir, yo siempre que tengo que ir a Madrid, si puedo, evito llevar el coche porque sé que es un infierno. Ujú. Y con una mejora de infraestructuras o de transporte público de las, no me sale ahora, bueno, los coches eléctricos que Ujú. están poniendo con las baterías, etcétera, Ah, sí, con sí, sí. una mejor flota de coches para la gente que tenga que hacer, pues, compras, etcétera. Es decir, ahora mismo sé que hay muchísimos proyectos de ciudades verdes. Ahora mismo no se me ocurre uno en concreto, pero tengo aquí un amigo, por ejemplo, que están desarrollando una carretera que la propia carretera te recarga el coche. Entonces el coche ni siquiera tendría que ir a una estación. Digamos que es un Scalestrix, ¿no? A escala real. Me parece Sí, es maravilloso. que hay tonterías, hay cosas que parecen tonterías, pero que causan un cambio muy representativo. Por ejemplo, aquí, justo en Purdue, en la universidad que estoy yo, han desarrollado la pintura más blanca del mundo. Dices tú, La ¿para qué la quieren? pintura más blanca. La más blanca del mundo. Y lo ponen en carteles, como enorme, y yo diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto es tan importante? Y me puse a buscarlo. Y el hecho de tener una pintura tan blanca hace, por ejemplo, que en un coche se caliente mucho menos durante el verano. Entonces gasta mucho menos en refrigeración. Bueno, va un poco con la filosofía de Conil, ¿no? O sea, las ciudades estas que están en la playa, que son todas las viviendas de color blanco, ¿no? Pues va un poco por ahí. Pues todavía más blancas. Más blanca. No, y además, otra de las cosas es que como es tan blanco, se necesita mucha menos pintura. Entonces gastas mucho menos recursos. Entonces hay detallitos. También lo que me avisabas ahora de cuándo es el punto de no retorno, hay algo que no se puede predecir y es la innovación tecnológica. Es decir, yo me podría poner aquí muy catastrofista y decir que llegamos tarde. Y tarde llegamos. La pregunta es cómo de tarde. El efe Pero yo el no, ejemplo perfecto es el coronavirus, ¿no? O sea, lo que en principio podía ser: "Oye, la vamos a palmar todos", la innovación, por así decirlo, es la que nos salvó. claro, la gente no es consciente de lo rápido que puede innovarse sobre un campo en concreto si se le pone suficientes recursos y Ujú. dinero. Eso en el coronavirus se vio. Había mucha gente que decía, tardan no sé cuántos años en hacer una vacuna y ahora la hacen tan rápido. Es que si estás poniendo un montón de recursos ahí, la Todas las innovación. mejores cabezas de todos los países, todos concentrados, con todos los recursos, claro, a ver. Claro, hay cosas que no puedes acelerar, pues como algunos tipos de test, etcétera, y ya pues es otro debate hablar de cómo se testeó la vacuna, etcétera. Pero, por ejemplo, ahora mismo, yo en mi laboratorio, a mí me pones a 2 personas como yo y te saco el trabajo no 3 sino 4 veces más rápido, porque el problema es que falta gente, faltan manos, falta dinero. Entonces, ahora mismo los motores de hidrógeno, pues, no están a la orden del día a un nivel usuario, pero el día que no haya alternativa, fósil, o porque se prohíbe o por lo que sea, vas a Ujú. ver qué rápido empiezan a salir alternativas, Enseguida, porque claro. se centran todos esos esfuerzos en ese campo y de verdad la gente no es consciente de lo importante que son los recursos y el dinero para el avance de la innovación. Vamos a hablar de una cosa que me interesa bastante, el término de ecoansiedad. Hmm. ¿Tenemos que vivir con miedo? O sea, ¿entiendes a las personas que, bueno, se despiertan un día en Massachusetts y dicen, joder, es que tengo miedo de que mañana a lo mejor va a haber un tornado y tal? ¿Cómo valoras tú el término de ecoansiedad? La ecoansiedad me parece muy real y como ambientólogo la sufro. En plan La de, sufre. especialmente, como estábamos hablando, sobre Ujú, todo cuando estás expuesto a todas las cosas y las cosas que suelen ser del medio ambiente, la mayoría de descubrimientos que se hacen no son buenos. ujú. Pues resulta que estábamos peor de lo que creíamos. Es decir, es un poco raro porque cuando investigo, como estoy en contaminación, si algo está contaminado, pues Ujú. no me gusta, pero al mismo tiempo me alegra porque tengo contaminación. Entonces vives ahí Es un poco, la filosofía que tienen los criminólogos, ¿no? En plan: "Joder, claro, este tío está muy zumbado, pero qué bien, porque así puedo ver un poco mejor". Sí, sí. exacto, es complicado. Entonces, la ecoansiedad es totalmente real y creo que la gente tiene que ser consciente, pero Ujú. no sufrida. Como he comentado antes, el cambio que puede hacer una persona a nivel usuario es mucho menor de lo que puede hacer un gobierno o podría hacer la industria. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando y tenemos que intentar poner nuestro granito de arena. Yo soy la típica persona que si tú decides no reciclar, pero sí ir en bici, yo te voy a aplaudir porque vayas en bici. Es decir, si Ujú. quieres podemos hablar de cómo funciona el reciclaje y cómo hacerlo, pero no te voy a criticar por lo que no haces, sino te voy a animar por lo que haces, porque eso siempre son cosas que suman. Porque si nos ponemos a Un ver qué granito, un podríamos granito. hacer,
Claro, si nos ponemos a ver qué podríamos hacer mejor, todos podríamos hacer cosas mejor. Y ahí es cuando viene la ecoansiedad. Y en realidad el foco no debería estar en el habitante, sino, nuevamente, en el político y en la industria. Y lo que sí que creo que es fundamental es que la gente sea consciente para poder hacer esa presión para que los cambios que de verdad importan se lleven a cabo. Entonces a la gente le diría que intente no verse responsable de todo lo que está ocurriendo. Todos tenemos parte de nuestra responsabilidad, pero no tenemos que dejar que nos metan en la cabeza que todo es nuestra culpa. Porque en la misma COP, por ejemplo, estabas hablando antes de que los países que estamos hablando de que los países que se tienen que desarrollar, pues Ujú. obviamente en su desarrollo contaminan mucho. No se ha establecido en el acuerdo cómo van a ser las ayudas a esos países. Y aparte de desfasar los combustibles fósiles, me parece que una de las cosas más importantes que se tiene que hacer es establecer acuerdos de cómo países ya desarrollados van a ayudar a países en vías de desarrollo para generar una menor contaminación en todo su desarrollo. Pregunta directa, ¿somos demasiado egoístas para, o sea, en general, los países, la humanidad, ¿es demasiado egoísta para que eso suceda? ¿O crees que en el futuro sí que los países se van a poner un poco más de acuerdo? O digamos que hasta que no ocurra algo elementalmente catastrófico no van a decir, Oye, vamos a colaborar, a ver cómo lo hacemos"? Esa es la pregunta es ¿cuándo? Es Ujú. decir, somos egoístas por naturaleza y lo vemos hoy en día. Hay muchos países, hay una ley, que no es una ley, es como algo que se dice en ecología aplicada, que es la ley del 20-80. El 20% de los habitantes de la Tierra, el 20% de las personas, consumen el 80% de los recursos. No es así exactamente y va cambiando con el tiempo, pero hay muchos países que viven a base de los recursos de otros y que somos lo que somos gracias, entre comillas, en parte a que otras personas no viven como nosotros, porque si no, a lo mejor no habría para todos. Entonces somos egoístas, sí. ¿Tenemos que ponernos de acuerdo? Tenemos, por fuerza mayor. La pregunta es cuándo. Es si lo haremos a tiempo o no. Yo quiero creer que lo haremos a tiempo o Tú eres descubriremos formas eres de gestionar. de los optimistas, por así decirlo. A ver, yo estoy un poquito en medio, es decir, estando expuesto a todo esto sería muy fácil ser catastrofista, Ujú. pero sigo creyendo que puede haber esperanza, especialmente con lo rápido que se innova. Es decir, es lo que te estaba comentando en ciencias ambientales, cada año, si no estás enfocado en un campo en concreto, miras hacia otro lugar, 2 años vuelves a mirar y ha cambiado todo. Sí. Entonces, quiero creer que la innovación y luego el sentido común harán que todo ese acuerdo se haga a tiempo. Es lo que quiero creer. Hay otro término que está muy de moda, es el greenwashing. No sé si lo he dicho bien con mi B1 de inglés. Sí, el ¿Qué es? greenwash, ¿En qué consiste? pues el greenwashing viene pues del tema de lavar en verde, es el lavado de cara que se hacen Ujú. pues políticos, empresas, productos como, ay, mira, soy ecologista o estoy haciendo esto por el medio ambiente, pero luego por detrás estoy contaminando un montón. El ejemplo perfecto es el presidente de la COP. Es decir, Ajá. Hilando con lo de antes, sí, sí, efectivamente. claro, en plan de Dubái, no sé exactamente cómo se decidió que fuese eh, Arabia Saudí, juraría, que fuese en Arabia Saudí la COP y que el presidente fuese un magnate del petróleo, no sé cómo se decidió, Sí. pero está muy claro la intención de ellos estar allí, es decir, las petrolíferas allí diciendo, nos importa mucho el medio ambiente, estamos muy comprometidos con esto, sí, sí, pero cómprame Greenwashing, el petróleo. greenwashing. Eso sería el Sea, esto greenwashing. esto aplicado a un supermercado, bueno, a empresas, a cualquier tipo, es rollo, bueno, sí, nosotros somos muy ecológicos, mirar este programa que hemos sacado, este anuncio en la tele, pero luego por detrás, ¿no? Estamos contaminando lo que nos apetece. Es un Exacto. poco eso. También se ve a veces en productos. Por ejemplo, yo tengo una amiga que trabaja en control de calidad de productos, especialmente de productos plásticos. Hizo la carrera conmigo, no la carrera, el máster y el doctorado conmigo. Y ella, por ejemplo, habla mucho de los productos de bambú. Los productos de bambú están muy a la orden del día de que pues parecen muy ecológicos, parecen que vienen de fuentes muy limpias, etcétera, pero luego ella que trabaja en eso, pues se da cuenta de que muchos de ellos a lo mejor ni siquiera están regulados. Es decir, un cepillo de dientes de bambú a veces no está regulado si eso es seguro para el ser humano o no. Luego, muchos de esos productos que dicen bien de fuentes ecológicas, a lo mejor no son reutilizables y reciclables. Y a la hora de la verdad generan más desechos y más huella de carbono que uno que pudiera parecer menos ecológico. Entonces, eso Y, y- también es greenwashing. y la cuelan, ¿no? La cuelan así de gratis Sí, y te sí, dicen, sí. sí, tenemos estos productos, hacen esto, pero a lo mejor el hecho de que no haya nadie pendiente en ese momento, pues dicen, bueno, sí, aquí nadie vigila, por así decirlo, ¿no?
Claro, claro, es cosas que la gente podría descubrir, pero requiere tanto tiempo investigarlas, pues que no acaban sabiéndolo. Y por eso también la divulgación es muy importante, que no se quede solo en la investigación a nivel académico, en los papers, que llamamos, los Ujú, artículos, sino que le ujú. llegue a la gente. Vamos ya con el bloque de los residuos, si te parece. Ujú. ¿Cómo se maneja? O sea, si tuviéramos que explicar ahora mismo el proceso natural, los pasos a la hora de manejar los residuos, ¿cómo sería? Y si ves diferencias en España versus Estados Unidos. Pues básicamente, dependiendo de a dónde de la naturaleza de los residuos, Ujú, los hay más gaseosos, que es de lo que, es decir, residuos gaseosos, que es de lo que menos controlo, la verdad, pero muchos de ellos se gestionan a través de filtrado y de las emisiones de CO2, etcétera. ujú. Luego tendríamos los residuos sólidos, que puede ser la basura que tienes tú en casa o un desecho de una industria, por ejemplo, de un subproducto de hacer algo en concreto, por ejemplo, la pulpa de papel. Cuando se hace papel, pues se hace un subproducto que es como una pasta que hay que desecharlo. Y luego tendríamos los residuos líquidos, que la gran mayoría sería, por ejemplo, pues cuando vamos al baño, Sí. pues todo lo Al que acaba en señor la Roca, como alcantarilla, le llamo yo. pues todo lo que acaba en la alcantarilla, etcétera. La gestión de cada tipo de residuo es muy compleja. En los sólidos hay un montón de diferencias, pues ya sabes. Está el tema de plástico reciclable, no reciclable, papel. Luego está todo el tema del punto limpio, que sí, baterías, etcétera, etcétera. Líquidos también, incluso, pues pinturas o productos químicos. Tienen también un mundo aparte, pero quizás los dos con los que más familiarizados estamos es la basura que generamos en casa y lo que acaba en las alcantarillas, que muchas veces es pues producto de ser seres vivos. ¿Se reservan espacios en concreto para todo esto? O sea, yo he leído alguna vez noticias del pueblo donde entierran la basura, no sé qué, no sé cuántos. ¿Tienes algún conocimiento de eso? Sí, sí, es cierto, fue hace ya mucho tiempo, pero estuve un tiempo de prácticas en un vertedero ¿Mm? y ellos separaban, pero es cierto que aquí al final todo se acaba rigiendo por el dinero, por qué es rentable y qué no es rentable separar. De hecho, a ellos les salía rentable separar la basura normal. Lo que no era reciclado iba también por una pista de reciclado separada, porque les acababa saliendo rentable sacar todas esas latas y todo ese plástico que estaba mezclado con lo orgánico. Por ejemplo, te estoy hablando también de hace muchos años, que había Mm. menos conciencia, era 15 años, entonces puede que haya cambiado. Entonces, en el punto en el que hacer algo deja de ser rentable, normalmente se tira al vertedero. Por ejemplo, recuerdo que a ellos les salía rentable coger un colchón de muelles, abrirlo, sacar el muelle y ese muelle, pues luego al fin y al cabo el aluminio o la aleación que sea, el plástico, luego eso se vende para hacer otros envases, etcétera. Entonces hay muchas cosas, por ejemplo en la electrónica, que a no ser que sean lugares súper específicos de reciclado de electrónica, acaban, por desgracia, acaban en el vertedero. En el vertedero es donde acaba eh, la gran mayoría de cosas. Y por eso en la norma de las 3 Rs, la primera es reducir. Lo primero es no, Prevenir. Sí. claro, no gastes. Lo segundo es reutilizar. No lo uses una vez, úsalo muchas. Y si no queda otra alternativa, entonces recicla. Entonces puede que la cosa haya cambiado, pero hasta donde yo sé, en los vertederos, en estas zonas que son zonas aisladas, para que Ujú. eso no acabe contaminando el suelo, ríos, etcétera, es donde acaba la mayoría. No sé ahora mismo cuáles serían los porcentajes. Pero ya a nivel moral, ¿crees que estamos una vez más ante una verdad a medias, por así decirlo? O sea, la gente que dice es que no sé por qué reciclas y luego eso, la empresa no sé qué, hace un apaño. O sea, aunque haya ocasiones en las que sí que puedan pasar cosas de estas, eh, ¿qué le responderías a una persona que va con esa actitud de, mira, no recicles porque tal? Pues a esa persona le preguntaría de dónde se ha sacado eso, para empezar, Ujú. porque muchas veces la gente habla sin saber. Justo. Y, y claro, sí que ocurrió durante un tiempo en Madrid, recuerdo que fue bastante escandaloso, además estaba en la carrera, de que curaría, si me acuerdo bien de los números, en ese momento había estaciones de reciclado para reciclar el 40% de los residuos reciclables que llegaban. Entonces el resto se iba a vertedero. Entonces Ujú. eso es un problemón. Y lo bueno de eso es que se haga público y que la gente reclame, en plan de, oye, estoy aquí Oye, ¿qué pasa? reciclando Sí, sí, sí. y ahora resulta que estoy aquí separando y ahora resulta que tú no reciclas. Para Ujú. que se haga mayor infraestructura, nuevamente al principio en las transiciones es normal que esto ocurra, pero a cierto punto esto es intolerable. Es decir, si la gente está separando, tienes que tener la infraestructura para que eso se pueda reciclar.
Y aquí en Estados Unidos, de hecho, pasa, me comentabas si era peor o mejor. Ujú. Aquí depende mucho del estado. Es como que en los Claro. estados tienen su Al propia estar ley. al estar esos federaciones, pues claro, cada una hace un poco lo que le apetece, ¿no? Claro, entonces depende mucho del estado. Y aquí, por ejemplo, donde estoy en Indiana, el tema del reciclado es terrible y no lo he comprobado, pero se comenta que mucho del reciclado no se acaba reciclando porque es muy opaco. Hay muy poca transparencia en todo esto. Entonces yo en la gestión de residuos, por ejemplo, diría que en Europa en general las normativas son más restrictivas. En términos generales, no en Vale. todo, pero también en alimentación. Hay muchos colorantes, muchos aditivos que llevan baneados en Europa un montón. Y aquí no. Aquí da la sensación de que todo ocurre a golpe de demanda. Tiene que haber alguien, tiene que ocurrir algo. Llega Y entonces fulanito, pone la pasta y ya está. oye, te voy a demandar porque esto me ha ocasionado tal. Y entonces dicen, ah, vale, vamos a empezar a regular. Vamos a claro, te haremos caso, Claro, tío. Si justo lo estábamos sí, pensando. sí, Eh, dime. no, se nota mucho más la presión de la empresa. Mm, Plan, aquí me da la sensación de que es mucho más plausible de que como se basa mucho en el capitalismo, al final lo que consiga generar economía, comercio, etcétera, se le da mucha prioridad. Es decir, justo, puedo sacar rédito de esto, con lo cual, pa'lante. Esté de exacto, acuerdo o no con mis valores morales, ahí se ve en su máximo esplendor. Te iba a exacto. preguntar también, sobre los contaminantes traza. ¿Qué son los Sí, contaminantes? pues los contaminantes traza es de hecho lo que investigo Ujú, y son contaminantes a concentraciones muy, muy pequeñitas. Antes te he hablado de las partes por millón del CO2, estas ujú. muchas veces están a partes por billón, que se llama, o partes por trillón. ¿Qué es esto? Que si yo tengo, imagínate que tengo una caja llena de agua, Ujú. ¿vale? Y hay pues 1000 unidades de agua, no 1000, 1 millón de unidades de agua. Pues de Vale. todo eso, una unidad sería este contaminante en concreto para ser partes por millón. Para partes por billón sería 1000 veces menos, porque se hace con el sistema inglés que de millón saltan a billón, saltan a trillón, no tienen miles de millones y tal. Hay gente en casa que acaba de darle un derrame, pero Sí, pero yo de, lo- creo que lo he entendido, creo que lo he entendido. Vale. resumámoslo, es decir, la gente sabe lo que son las trazas en un alimento, Sí. ¿no? En plan de, puede haber trazas de frutos secos. Ujú. Pues eso es que hay una cantidad muy, muy pequeñita. Pues estamos hablando de cantidades muy, muy pequeñitas, pero que acaban estando en todas partes. Antes hablamos de matrices ambientales, pues que están en el agua, que están en el suelo, en el agua que tú bebes también, en la comida que te comes. Y tenemos una infinidad de compuestos. Yo analizo desde fármacos como amoxicilina, como ibuprofeno, etcétera, pasando por drogas de abuso como cannabis, cocaína, No, heroína. me estás diciendo que, por ejemplo, en este vaso de agua, me puedo encontrar, casi que cualquier cosa, ¿no? Podría ser, habría que analizarlo. Sí, Habría que analizarlo. pero que te has llegado a encontrar muestras de agua que dices: "Anda, ¿qué hace aquí, yo qué sé, un ibuprofeno?". Sí, de hecho, porque me pasaron la noticia hace poco, en Ujú. 2008 aquí en Estados Unidos, en Michigan. Lo digo aquí como si estuviese al lado y está como... Bueno, para mí estáis todos en la misma habitación. Sí. Pues encontraron, creo que fue 52 fármacos en agua de grifo, en agua que la gente se estaba bebiendo, había 52 fármacos. 52. Sí, y encontramos de todo, compuestos como retardantes de llama, los PFAS, es un mundo aparte. Y lo que hay que tener claro, lo que quiero decir a la gente, es que están a concentraciones muy, muy, muy pequeñitas. Es decir, si hay ibuprofeno en tu agua de grifo, por muchos litros que te bebas, ibuprofeno a nivel trazo, por muchos litros que te bebas, no te vas a quitar el dolor de cabeza. Antes de eso te vas al hospital por un exceso de agua. Es Vale, o decir, sea ahora mismo no que recuerdo cómo se llama, pero... la gente tiene que entonces, tú recomiendas que la gente siga consumiendo paracetamol, ¿no? Que no hace falta que se beba todo el agua de Sí, de la sí, sí. De hecho, me gusta decir como anécdota, sobre todo cuando hablando de negacionismo y tal, cuando me viene un homeópata, ujú, decir que mi campo desmiente la homeopatía sin quererlo. ujú. Porque, claro, es como cuanto más diluido, al menos la parte de la homeopatía de la dilución. En plan de cuanto más diluido un compuesto, más potente es. Buah, pues si ese fuese el caso, estaríamos todos hasta arriba de fármacos con una sobredosis increíble. El agua en la que encuentren cannabis o encuentren Sí, cocaína o que tal, la también gente hay. estaría. Claro, sí. Es decir, cocaína quizás en agua de mar. Es decir, tendría que mirarlo. No sé si de grifo, porque como pasa por tanto filtrado, etcétera, en grifo es más complicado. Pero, por ejemplo, sí que encontraron mejillones con cocaína.
Y los mejillones, juraría que son un 80% agua, 70% agua. Entonces, ¿te Eh, estarías comiendo mejillones? Y no, no, totalmente. O sea, las mariscadas de los empresarios ya saben lo que tienen que hacer, ya saben dónde tienen ah, que ir a buscar. ahora entiendes por qué se van de mariscada. Ahora todo tiene sentido, todo tiene sentido. Quien quiera, por lo que estamos diciendo, quien quiera paracetamol, que vaya tal, y quien quiera cocaína y marihuana, que vaya, que vaya donde Sí, tiene que ir. el tema es, sobre todo esto va en que la gente no se alarme. En Sí, plan de, vale, mi agua está llena de fármacos, sí, pero son unas concentraciones que en principio deberían ser inocuas. Y me gusta decir el en principio, porque esa es la gran pregunta. Nosotros sabemos lo mm, que ocurre cuando te tomas un ibuprofeno, sabemos ujú. qué efectos tiene. Pero ¿qué ocurre si tú te estás tomando un poquito de ibuprofeno mezclado con un poquito de este Buah, retardante de llama, claro, es mezclado con que un poquito de este plaguicida? y digo yo, no lo sé, es casi imposible averiguar eso, ¿no? Porque si cada persona está bebiendo un agua distinta, ¿cómo lo haces para averiguar todas estas combinaciones? O sea, es un Sí, poco. pues es muy complicado saber qué sinergias tienen, porque el problema ya no es el efecto que tenga esto todos los días de tu vida o casi todos a concentraciones muy pequeñas, sino interactúa el ibuprofeno con este plaguicida Tendrías que y estar genera algo más eh, tóxico con X persona durante mucho tiempo, ¿no? Consumiendo y ver cómo va cambiando, ¿no? Por así decirlo. y no se puede. No puedes tener a Vale. alguien No, encerrado no exponiendo. vamos a secuestrar a nadie. No, 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 no se puede. Entonces es muy, muy complejo cómo funciona toda esta toxicología y lleva tiempo averiguar cuál es el efecto. Pero eso es lo que estamos intentando investigar. Y si la gente tiene curiosidad por saber qué hay en su agua de grifo, hay laboratorios externos que te la analizan para ciertos contaminantes traza en concreto. Por ejemplo, quieres saber qué fármacos hay, qué drogas de abuso, qué PFAS. Cada laboratorio tiene pues como un abanico de compuestos que pueda analizar y no va a ser barato. Pero Digamos en que principio sería como un análisis de sangre, pero aplicado, ¿no? En plan, por así decirlo. En plan, quiero saber si este chaval tiene no sé cuánta cantidad de ácido fólico. Pues lo mismo, pero con mi agua, ¿no? Quiero que me busques cuánto hay de esto. Por así sí, decirlo. algo así. Es decir, Mm, a niveles prácticos sería algo así. Es decir, sé que es caro. Creo que aquí en Estados Unidos cada muestra que mandas puede ser unos $400. Es decir, no ujú. es barato. Pero si alguien tiene mucha curiosidad, se puede hacer. Ahora mismo no sé si en España, no me sale en España un laboratorio en concreto, quizás a lo mejor es en otra zona de Europa, pero sé que se puede. Eh, Al hilo con lo que estás diciendo, el tema de los grifos, yo estuve viviendo un tiempo en Ocaña y teníamos que ponerle un chismecito al tema del agua. ¿Cómo de rentables son? Porque hay mucha gente que dice, no, eso no sirve de nada, o bueno, te quita, pero a saber lo que te estás tal. ¿Cómo valoras tú esos aparatos, esos artilugios? Pues depende de para qué. Nuevamente, en plan, cada filtro tiene unas funciones. Y sí que es cierto que hay filtros que están más diseñados para metales pesados, Ujú, incluso los PFAS que comentaba antes, que son unos compuestos que están en todas partes y duran miles de años y relacionados con cáncer y bla, bla, bla. Han ujú. sacado ahora un filtro que va con electricidad y que elimina los PFAS del agua de grifo, por ejemplo. Pero lo dicho, cada filtro es como muy específico. Entonces, ¿la brita te va a quitar todos estos compuestos? Seguramente no. De hecho, tenía un amigo en el laboratorio de Valencia que hizo análisis de agua pasada por brita y es Ujú. cierto que algo lo quitaba, no quitaba todo porque no estaba diseñado para eso, pero también es cierto que algo del filtro acababa en el agua, que podía ser algo inocuo. No significa eso que el filtro te esté envenenando, ni mucho Vale. menos. Pero que Simplemente sigue habiendo un riesgo menor, mucho menor, que si no pusieras nada, pero que la gente que usa eso en su casa, que es preferible que comprar agua embotellada si así lo necesita, ¿no? que comprar agua embotellada no lo sé, habría que analizarlo. El tema es tener claro para qué es ese filtro. Es decir, este filtro me va a filtrar A y no me va a filtrar B, ni C, ni D, ni E. Ujú. Entonces no caer a engaño. Y de hecho, juraría que Brita hace poco, hace un mes y pico, se descubrió que los filtros no hacían lo que decían Ah, muy y bien. que la demandaron y tal. Pero eso no vamos a entrar en conspiranoias porque todo el mundo nos miente. Entonces, no, a ver, pues sí, Ya. hay veces que ocurre, que hay empresas que o cometen errores o no hacen las cosas bien, pero en general Y deberían funcionar. justo hablando de esto, el tema de los PFAS, cuéntanos un poco lo que ha pasado con la empresa 3M, todo el asunto de Goretex, todo este escándalo que ha habido. Vale, pues para eso voy a empezar a explicar lo que son los PFAS. Sí, sí, primero, por favor, por Sí, favor. los PFAS, también llamados sustancias polioperfluoroalquiladas, son básicamente una Otro sustancia. chungo, me acaba de dar otro Sí, chungo. sí, no, pero es simplemente para dejarlo claro, Vale, los vale, vale. PFAS.
Sí, De hecho, hay una película en Netflix que se llama Dark Waters o El precio de la verdad, que es sobre una demanda sobre los PFAS, por si alguien tiene curiosidad. apuntado. Pero son compuestos que se utilizan en recubrimientos antiadherentes, como puede ser el teflón, en temas de, no a prueba de agua, ahí me sale en inglés el waterproof, pues como el Gore-Tex, que no se mojan, digamos. Ajá, impermeables. Recubri- Impermeables, ¿no? Impermeables, eso, Impermeables, vale, recubrimientos impermeables. Se utiliza también en espumas extintoras de las que utilizan los bomberos, y son vale. unos compuestos que son una maravilla para esos usos, porque son súper resistentes al calor, tienen unos enlaces de carbono flúor, por eso son las sustancias perfluor alquiladas, que las hacen súper, súper resistentes, entonces son súper duraderas. ¿Cuál es el problema? Que se ha descubierto que están relacionadas o pueden estar relacionadas con cáncer, pueden ser disruptores endocrinos, problemas de hígado, problemas de riñón. Esto, Y el se tema descubrió es, hace poco, ¿no? ¿O hace cuánto? puede que hace como 30 años, una cosa así. Es que es, Bueno, entonces ya ha pasado, ya ha llovido, vale. sí, no, pero aquí se considera poco, porque Ah, y cada año están saliendo más. Es decir, hace 5 años a lo mejor eran 4.000 y creo que ahora estaban en 7.000 compuestos. Y el tema es que como son tan resistentes, duran muchísimo en el medio ambiente. Hay muchas que se cree que, es decir, virtualmente no se puede calcular cuánto tardan en degradarse. Pueden a lo mejor estar miles de años en el medio ambiente. Y en nuestro torrente sanguíneo, los pocos estudios que hay dicen que tardamos entre un par de años y un par de décadas en deshacernos de ella. claro, imagínate las personas que hayan utilizado estos materiales y tal, pues Sí, vas a tener esto 2 décadas, amigo. no solo eso. Y es que como son tan persistentes, acaban Ujú. en todas partes. Porque del teflón, tú friegas, imagínate, no cuidas bien tu sartén, cuidad bien vuestras sartenes. Ujú. Escuchadme ahora, si son de teflón, cuidadlas bien. Y si son de hierro forjado, mejor, así os quitáis los PFAS De una. de todo esto. Pero imagínate, esos PFAS van por el sumidero, van a la depuradora, en la depuradora se eliminan o no. De hecho, hay en algunos casos en los que llegan otros compuestos que serían como los padres de los PFAS, y al degradarse en la depuradora hace que haya más PFAS a la salida que a la entrada de la depuradora. Que eso es decir, vamos, que no nos deshacemos de ellos, acaban en el río y del río pues pueden luego acabar otra vez en las plantas, otra vez en tu plato, etcétera. Si analizásemos sangre tuya, seguramente tú tendrías PFAS. Yo sé que tengo, porque una compañera lo hizo, estaba haciendo un método Sí. y sí, Y, especialmente lo o que sea, llaman el C8. digamos que, o sea, cualquier persona de a pie puede tener eso en su sangre y no lo sabe, ¿no? Por así decirlo. Sí, Gente que tendrá sí. más, gente que tendrá menos, gente que a lo mejor no tiene nada, pero que esto es un escándalo, claro. O sea, por eso tú decías que 3 décadas no son tanto, claro. Claro, el tema es que estos análisis no se hacen. Tendrías otra vez que ir a un laboratorio A buscar especializado. específicamente este producto. Exacto, todos estos compuestos de forma general no se hacen. Se están ahora empezando a establecer normas, por ejemplo, para los PFAS, para el Ujú. C8 o PFOA o PFOS, que son como los más abundantes. Se están empezando a hacer análisis en agua de grifo y estableciendo unos mínimos oye, este agua no puede llegar a las casas si tiene más de esta concentración. Pero se está empezando ahora a regular. Y lo que pasó con 3M es que se salieron un montón de demandas en Estados Unidos porque había mucha agua contaminada con PFAS, y 3M es el principal productor de PFAS de Estados Unidos y no sé si del mundo o uno de los que más. Pues Y seguramente, seguramente. sí, y las demandas lo que dicen es que 3M era consciente del daño que podían hacer estos PFAS a las personas. Eso es una barbaridad también, ¿eh? O sea, no es lo mismo Sí, decirte: "Mira, estás haciendo esto", a oye, que él ya sabía perfectamente y el poderoso don dinero, ¿no? sí, sí, y se supone que como parte de la demanda creo que tienen que pagar 12.000 millones de dólares, porque son como varias demandas conjuntas, es muchísimo, Dios es una mío. demanda histórica, y creo que en los próximos 4 o 5 años tienen que dejar de producir PFAS. Pero claro, ahora la pregunta es, todo lo que hacían los PFAS, ¿qué lo va a hacer? Ujú. Porque las alternativas no son tan buenas, en plan, a nivel de performance, de cómo funcionaba, de cómo hacían su función. Por ejemplo, están investigando espumas extintoras y ninguna se acerca a lo bueno que eran los PFAS extinguiendo los fuegos. Barbaridad. Sí, Me has dejado un poquito preocupado ya con qué tengo yo de eso en la sangre, la verdad. sí. A ver, Pero bueno, nuevamente, contaminantes traza, estamos trabajando en ello. El ujú. tema de la coansiedad también está Claro, es que a algo uno con... le viene a mí me está Sí, viniendo sí. ansiedad en un momento.
Sí, por eso te decía que es un poco complicado mi trabajo, porque cuando estás expuesto a todo esto de forma continua, pues tienes que respirar hondo, tomártelo con filosofía, asumir Eh, que evitarlos es casi imposible ujú, y simplemente hay formas de reducirlo. Por ejemplo, no comas aleta de tiburón, que ujú, ahí es vale. donde... Intentaré Y, no. sí, el pescado, si comes pescado, intenta cocinar solo el filete, no las tripas, porque muchos de estos compuestos se acumulan en los órganos y durante el proceso de cocinado podrían, porque no se sabe muy bien. Es decir, hay algunos estudios, pero pocos. Entonces hay como algunas formas de intentar reducir la exposición a todos estos compuestos traza. En cuanto, ya hablando del suelo, hemos dicho antes productos que se pueden enviar o componentes que se pueden enviar a analizar. El tema de los pesticidas, estos productos fitosanitarios, ¿cómo se lleva a cabo todo esto? O sea, ¿son productos, en primer lugar, ¿son productos seguros utilizarlos? ¿O qué valoración tienes? Pues se supone que cuando salen al mercado, se supone no, se Ujú. hacen una serie de estudios para ver cómo de seguros son. El tema es que, nuevamente, algo que a lo mejor se descubre en 10 años, dentro de 10 años se descubre que tienen un efecto adverso que no se había evaluado anteriormente. Eso Por pasa eso va también tan... con las vacunas, ¿no? Que seas, pues yo que voy a saber lo que hacen 50 años, ¿no? Entre comillas, sí voy a saber, pero... No sé muy, no soy epidemiólogo ni sé cómo va exactamente lo de las Sí, pero vacunas, que pero no en podemos ver general, el futuro, por así claro, decirlo. en plan de se han hecho test a este rango de tiempo, esto es Claro. lo que sabemos. Se ha evaluado y esto es lo que sabemos. Pero pero no, hay cosas que no se pueden prevenir o simplemente pues que no se contemplaron. Entonces sí es cierto que hay efectos secundarios que pueden no saberse desde un principio y por eso algo se está aplicando y de repente se descubre que, ¡pum! Luego también hay, pues lo que digo, Estados Unidos, hay muchos plaguicidas que aquí siguen estando permitidos, que en Europa ya se han baneado. Eso ya depende de cómo van las regulaciones, ya sea por el mercado, por la política, etcétera. Y encontrarse se encuentra. Parte de los contaminantes traza que se analizan son plaguicidas, en suelo, en verduras, en agua, porque claro, ya no solo las aguas subterráneas, sino si han echado plaguicidas en un campo y llueve muy fuerte, puede haber lo que se llama agua de escorrentía que arrastra todos estos plaguicidas y acaban en el río. Y se ha visto una correlación entre eventos de lluvia y aumento de plaguicidas en lo que se llaman aguas superficiales, ríos, lagos, etcétera. Y ya no solo eso, sino que cuando el agua se depura, es decir, las aguas residuales cuando se depuran, un subproducto que se genera es lo que se llama biosólidos o lodos de depuradora. Es toda esa materia orgánica que se separa, se digiere para reducirla y si tú lo piensas eso puede ser un abono maravilloso. Es decir, si el proceso de depurado es correcto, puede ser una muy buena que se llama enmienda para mejorar la adición de materia orgánica, etc. El problema es que muchas veces estos lodos de depuradora tienen parte de estos contaminantes que había en las aguas residuales. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio de cómo afecta la aplicación de biosólidos que contienen PFAS a campos de cultivo. ¿Cuánto de eso acaba en el cultivo? ¿Cuánto de eso acaba, porque suelen ser para heno y para alimento de ganado, entonces cuánto de eso acaba en el ganado? ¿Cuánto de eso luego acaba en la leche? Porque muchos de ellos son vacas. Hay Digamos que si un campesino, el campesino Manolo, quisiera analizar las tierras que él tiene, ¿tienen manera? ¿Lo hacen normalmente los...? Tiene manera, pero es problemático. Ujú, Por dos motivos. Primero te voy a comentar las cosas que yo vi en España, que ocurrían ujú. más, y era que no lo pedían los campesinos, pero íbamos nosotros como parte de un análisis ambiental de una zona en concreto. No voy a decir la zona, no vaya a ser Vale, no que queremos metan problemas legales problemas, en pero la Cibelina. era una zona de interés ecológico y queríamos analizar y había cultivos. Ujú. Y a los campesinos les teníamos que mentir. No les podíamos decir que íbamos a analizar compuestos químicos Era encubierto, ¿no? porque Como... Sí, sí. sí, íbamos muchas veces y teníamos que decirles que veníamos a mirar la cantidad de agua por las sequías y tal, porque si no, no nos dejaban, nos ponían trabas, a lo mejor nos saboteaban, nosotros teníamos los permisos y todo, Ujú. pero venían y preguntaban por curiosidad, pues si les decías la verdad, te ibas y dejabas un muestreador ahí, que a lo mejor se tenía que tirar 2 semanas recogiendo información y te lo saboteaban. Lo trucaban, ¿no? Claro, Sí, claro, porque porque iban con miedo. descubríamos que algunos de ellos seguían utilizando plaguicidas que ya no estaban permitidos, que no eran legales. Entonces nosotros no, nuestro objetivo no era demandarles,
ni siquiera sabíamos sus nombres, Ujú. ni mucho menos, simplemente pues teníamos que hacer ese check. Ya, pero ellos en su cabeza, coño, existe la posibilidad de que este pavo venga, me denuncie y se me cierre el chiringuito, ¿no? Por así decirlo. Sí, algo así. Y luego una cosa que ocurre aquí, que yo he visto aquí en Estados Unidos también, es que a lo mejor un granjero está preocupado y dice, buah, pues hemos estado aplicando biosólidos, Ujú. ahora de repente se está viendo lo de los PFAS, quiero analizar cómo está mi campo. Y de Ujú. repente, pues se analiza y sale que realmente, porque sobre todo ocurre con los PFAS, hay una alta concentración de PFAS, que además acaba en el ganado. Entonces analizan también la leche de las vacas. Se dan cuenta de que la concentración en las leches de las vacas es muy alta y tienen que sacrificarlas. Pero no se le da ninguna compensación al granjero. El granjero ve su negocio chapado, sus animales sacrificados, solo por querer hacer las cosas bien. Y a lo mejor no era su culpa. A lo mejor la iniciativa de aplicar biosólidos venía de 40 años atrás, Claro. cuando el campo ni siquiera era suyo. Entonces, hay algunos que están diciendo, no, no, a mí no me analizas, yo sigo bien con lo mío, entonces hay que mejorar esa parte y darles una Claro. alternativa a los granjeros. Obvio, obvio, Y si tú le das una alternativa a hacer las cosas bien a la gente, siempre va a haber más gente que diga, oye, incluso gente que a lo mejor no se lo ha planteado. O sea, tú ahora mismo un granjero que no se lo ha planteado, le estás dando una alternativa económica sustancial y dice, oye, pues ¿por qué no? Vamos a intentar hacer las cosas bien. Yo creo que es algo que pasa en todos los campos, ¿eh? En todos los campos mm, en general. Lo que decíamos antes de que los humanos somos resistentes al cambio por naturaleza. Muchas veces lo que nos da miedo es decir, coño, si ahora estoy bien haciendo A y B, ahora me viene un cambio, no sé si voy a estar bien, porque viene un mm. cambio y ese cambio implica que yo me tenga que adaptar al cambio, a lo mejor no me sé adaptar, tiene una serie de costes, como tú estás diciendo. Somos muy tercos a veces los humanos, ¿no? Sí, sí, creo que es parte de la naturaleza humana, de si estoy bien como estoy, no me muevas, aunque lo que venga sea mejor, pero la gente le tiene mucho miedo al cambio. Hay otras opciones para el tema de, yo qué sé, de las plagas y de estas cosas que no sean estos Sí, pesticidas. sobre el tema de productos fitosanitarios, el otro día estuve hablando con una amiga y ella se encarga de sistemas de feromonas. Entonces, en este Interesante. caso, Sí, sí, sí. sí, en este caso, en lugar de aplicar el plaguicida, lo que sería al campo entero, pues a Ujú. lo mejor lo que aplican son feromonas que en principio son inocuas en una zona en concreto y en esa zona hay una trampa para estos insectos. Entonces, lo que haces es que localizas el objetivo de esos insecticidas hacia estos insectos que te están generando un problema y acabas no aplicando cosas pues, diferentes tipos de plaguicidas, insecticidas principalmente, y no acaban pues, en el suelo, en las aguas subterráneas, etcétera. También, no sé, porque no he estado al día con esto, pero un compañero de trabajo hace unos años me comentó que estaban desarrollando unos sistemas de esterilización Ujú. de insectos para que los insectos no se pudiesen reproducir y convertirse en plaga. Y quiero matizar esto. Esto no se trata de exterminar un insecto en concreto. Esto se trata de controlar una población para que no se convierta en plaga, que Claro, a es los que cuando están en ese área, por así decirlo. Tú no te estás cargando al bicho X, te estás cargando al bicho X que está ahí, por claro, así decirlo. el objetivo es que la población de un insecto en concreto no crezca tanto como para convertirse en una plaga que puede dañar el campo, o incluso pues, plagas de langostas se han visto, o plagas de muchas otras cosas, pueden acabar dañando el medio ambiente per se. Entonces, esto es solo es una estrategia de control de plagas. Es un tema muy debatible también el tema del control del ecosistema. O sea, ¿qué valoración haces tú el hecho? Porque siempre da pena, ¿no? En plan, me tengo que cargar a este bicho. ¿Cómo llevas tú el tema de cuando hablan, joder, se han cargado a tantos bichitos de estos o a tantos ratones porque tengo un restaurante y tengo que poner no sé qué, no sé cuántos? ¿Cómo ves todo esto? ¿Es necesario, no? ¿Es necesario? ¿Te parece también criticable? A veces se pasan. ¿Cómo lo ves? Es complicado. Es como el capítulo este de los Simpson que liberan los lagartos y para cargarse a los lagartos llaman a serpientes y para serpientes osos y para... Si es que los ISO vale para todo, no hay mejor ejemplo que Sí, ese, la verdad. es muy, muy complicado. De hecho, he En, estado muy cerca de hablarte del señor Barnes antes, pero me he sí, contenido. Continúa, continúa. pues sí, sí, es un problemón. Entonces, a ver, lo mejor sería que el ser humano generase el menor impacto posible en un medio. Pero Ujú. entiendo que para temas de cultivos, un cultivo en concreto que pues está alimentando gente, em,
pues quieras establecer un control del medio ambiente o donde tú vives o un tema de salubridad, etcétera, pues se hagan ciertos controles. Pero luego, por ejemplo, está también, que es un tema de, ya verá, me estoy metiendo en un berenjenal, el tema del lobo en España y como muchos ganaderos pues están a favor del exterminio del... Bueno, sí, el lobo se come sus ovejas y eso a ellos no les gusta. No voy a decir que quieren exterminar el lobo, simplemente el lobo es un problema para ellos si quieren solucionarlo. Pero hay un ejemplo, hay un ejemplo muy bueno en Yellowstone sobre la reintroducción del lobo, de cómo los ganaderos, fue hace a El principios de Yellowstone mil... es donde está el volcán, ¿no? Donde... No, donde los géiseres. Eso, Sí, hay una caldera enorme de lava, no volcán eso. todavía. El día que sea volcán, a lo mejor. Vale, pero ahí hay cositas, ahí hay cositas. Sí, pues Vale. no sé si fue 1800, 1900, la gente que estaba habitando en Yellowstone acabaron con los lobos, pues porque para ellos Ujú. eran un problema. Y el tema es que el eliminar los lobos produjo que los herbívoros campasen a sus anchas, se quedasen comiendo las hierbas, pastoreando en las mismas zonas durante mucho tiempo. Eso generó una degradación del suelo, lo que a su vez hizo que las aguas fuesen más torrenciales, lo cual degradó todavía más el suelo. Es decir, un paraje paradisiaco, como es Yellowstone, estaba viéndose muy degradado porque se eliminaron Fíjate, los fíjate. O carnívoros. sea, un poco efecto mariposa también, ¿no? Como Sí. una cosilla puede desembocar todo esto. Sí, de hecho hay un documental y una charla TED que habla sobre todo esto, porque creo que fue en 1980, reintrodujeron el lobo, y es cierto que no fue solo el lobo, creo que fue también el oso, los protegieron y eso reguló otra vez el ecosistema. Los herbívoros ya no podían estar tan tranquilos, entonces se iban moviendo de unas zonas a otras, no generaban una cantidad de excrementos muy grande en una zona que pudiese no ser aceptable para el suelo, no acababan completamente con la vegetación y generó mucha más biodiversidad. Entonces, la gente creo que no entiende lo complejo que es el ecosistema y cómo quitar una pieza El hace que equilibrio, la, ¿no? Sí. hace que la torre de Jenga se te venga encima completamente. Es cierto que Sí, hay... si encuentras el documental, lo pondremos en YouTube porque me parece Vale. interesante, ¿eh? Lo pondremos ahí el enlace abajo. Tú luego me lo pasas si lo encuentras y lo ponemos también. Sí, sí, le echaré un vistazo. La charla TED tiene que ser fácil de encontrar y Sí. cortita. Lo único que no sé si estará... bueno, con subtítulos en español Con casi seguro. subtítulos, como hacemos Sí, todos. sí. Vamos ya con lo último, antes de finalizar, es el tema de la radiación. Yo sé que a lo mejor este no es tu campo, pero así a bote pronto podrías explicarnos un poco en qué consiste la contaminación radiactiva, la diferencia que puede haber a lo mejor entre Chernóbil y la bomba que cayó en Nagasaki, Vale. para que la gente un poco también se entere de esto. Sí, vale, pues el tema de la radioactividad, el Ujú. problema, y nuevamente, si hay un físico en la sala, perdóname Que, si digo algo mal, que hable y le traemos al canal, no pasa nada. pero el problema es la radioactividad ionizante, que sería la que es capaz de, juraría que era alterar la posición de un electrón, no sé si es de Ujú. desplazarlo, etcétera. Entonces puede cambiar cosas a nivel atómico y entre ello pues puede generar Mutaciones, ¿no? modificaciones en nuestro ADN, que Vale. da lugar a cáncer, etcétera, etcétera. Ujú. Luego, la radioactividad y el residuo radioactivo per se, lo que hay que evaluar son dos cosas. Uno es la vida media, es Ujú. decir, cuánto tiempo va a estar eso siendo radioactivo y emitiendo radioactividad. Y otra es la actividad, no la vida media, sería la actividad de ese elemento radioactivo, Ujú. cómo de activo es, cuánta radioactividad emite. Y el otro es la cantidad. Vale. Porque al final de contaminación todo también se mide mucho, se llama que la dosis hace el veneno. Es lo que está Vale. hablando también Sí, antes de porque los al fin y al contaminantes cabo traza. todos estamos de alguna manera con el sol, ¿no? Expuestos a cierta... Sí, estamos lo que se llaman las ondas Claro. cósmicas y otro tipo de radioactividad. Por eso, de hecho, estuve también investigando en Australia. Se me olvidó decirlo, estuve 6 Ah, meses allí en un laboratorio y curioso. ellos cada 2 años Ujú, tienen un check de cáncer de piel porque ujú, están expuestos a más radioactividad. Y el otro día estábamos hablando de que los pilotos de avión y los azafatos y azafatas ujú. también tienen como más controles sobre probables consecuencias de estar expuestos a mayor radioactividad por estar en capas más elevadas de la atmósfera. Entonces, nosotros estamos expuestos a radioactividad continuamente. El tema de la contaminación radiactiva es cuánta hay y cómo de mala es, por decirlo así, cómo de Di- activa es. Entonces, digamos que en Chernóbil, por así decirlo, está todo al máximo. La diferencia ahí es, y nuevamente, si me equivoco, que alguien me corrija, por favor,
es que en Hiroshima, del contenido que tenía la bomba, creo que solo se fisionó 1 kilo y generó lo que generó. En Chernóbil juraría que eran toneladas. Son toneladas de material radioactivo que se estaba fisionando. Entonces, las cantidades son simplemente, la diferencia es simplemente ridícula. Y eso explica por qué en Hiroshima, que de hecho estuve hace unos años, pues la gente llega a vida normal. Y está el museo en el que te explican cómo funciona, por qué la gente pudo volver, etcétera. Y sin embargo, Chernóbil sigue siendo una zona en la que la gente no puede estar más de. No sé cuánto tiempo puedes estar en lo que es el pueblo per se de Pripyat, creo que era. Me pillas No recuerdo totalmente. cuál era el nombre. Pero fingiremos que es Pripia. A lo mejor, nuevamente, a lo mejor no estoy liando con el nombre. Si hay alguien Y, de Pripia aquí presente y no en su pueblo, que lo diga. y por supuesto no te puedes acercar a la central porque ese material sigue emitiendo Claro. muchísima radioactividad y creo que había planes de reparar el búnker porque habían empezado a encontrar grietas. Recordemos que esta radioactividad puede alterar pues, diferentes materiales a nivel atómico. La última cosa ya de todas, hacer un breve análisis del tema de la energía nuclear. ¿Es tan mala como creemos? ¿Se la ha demonizado mucho? ¿Qué opinión tienes tú sobre esto? Pues aquí madre mía, ya verá, va a haber gente mandándome correos ahí incendiarios. A ver, esto es un debate que de hecho es Ujú, muy acalorado entre ambientólogos en sí, porque hay dos vertientes, una que sería la energía nuclear no es tan mala como dicen y otra que dice la energía nuclear es el demonio. Entonces, hay que tener una cosa clara, y es que la energía nuclear genera residuos nucleares que son muy complicados de gestionar. Eso es un hecho. ujú, Pero aparte de eso, em, la huella de carbono, por decirlo así, es mucho más reducida que la de combustión, por ejemplo. Es decir, aparte de los residuos nucleares, pues lo que generan es vapor de agua y un tipo de contaminación quizás sería, bueno, quizás no, es el tema de que como utilizan también agua para refrigeración, pues podrían contaminar calentando el río o la zona del mar del que toman el agua, etcétera. Pero en general, quitando los residuos nucleares, la contaminación es muy reducida y la cantidad de energía que produce es muchísima. Entonces, muy rentable, eh, muy, muy rentable. sí, entonces, ¿es mejor que las energías renovables? Yo no voy a decir eso. Es decir, Vale. me faltan números para decir eso. Normalmente la huella de carbono a día de Pero, hoy, pero al menos hay, como hay cierto debate, ¿no? Aunque tú hay no. no hay tanto debate entre si es mejor o peor que las energías renovables, casi todo el mundo está del lado de las renovables. Pero sí hay debate entre, ¿pueden las renovables asumir toda la carga de energía eléctrica que tenemos, la que vamos a tener cuando estos países en vías de desarrollo estén desarrollados? Mientras conseguimos encontrar alternativas totalmente renovables. Vale, digamos que la energía nuclear es un buen complemento, ¿no? De las renovables, o podría llegar a ser un buen complemento para que juntas hicieran un pack más sólido en los países. Yo, como lo veo hasta ahora, con la tecnología que tenemos ahora, Ujú, creo que la energía nuclear es mejor que la energía de combustión. ujú. Y me parece una herramienta muy buena para la transición hacia las renovables. Es decir, hasta que consigamos tener infraestructura y tecnologías que nos permitan vivir solo de las renovables, a mí me parece a título personal que la energía nuclear es la mejor alternativa. Bueno, Roy, pues eso es todo. Muchas gracias por haber venido. Seguramente volvamos a contactar contigo porque este tema siempre, como tú estás diciendo, que hasta la propia legislación está cambiando, cada año cambia, siempre va a haber temas de estos, con lo cual cualquier tema que tengamos relación, te llamaremos y preguntaremos, ¿vale? Así que muchísimas gracias por haber venido y un placer. Sí, un Te lo digo placer de haber verdad. estado aquí. Muchas gracias por invitarme y feliz Navidad nuevamente. Y pon el árbol ahí. Sí, lo tengo en la otra habitación. No, Moverlo aquí. no me lo termino de creer. Te voy a pedir luego Luego te una mando foto de la fotos, luego te nevera. mando fotos. Bueno, hasta luego, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego.